Listo, adelante. Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas del Centro de Estudios en Alta Dirección. El día de hoy estamos iniciando un proyecto denominado Tópicos Penales, un espacio en donde tendremos la oportunidad de invitar a diversos amigos relacionados que tienen influencia en el derecho penal y en el derecho procesal penal. El día de hoy arrancamos este programa. Para ello hemos invitado a un buen amigo, se trata del licenciado, el doctor Rodolfo de la Guardia García. Nuestro amigo Rodolfo de la Guardia García es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Planeación Estratégica por la misma casa de estudios, asimismo estudió un diplomado en Alta Gerencia por la Academia del FBI. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, maestro en Administración Pública, doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con una serie de estudios muy relevantes. Dentro de la vida profesional, pues el doctor de la Guardia se desempeña actualmente como director general de la Guardia y Asociados, e inició su carrera dentro de la administración pública desde el año 1990, ocupando diversos cargos. El doctor de la Guardia ingresó en 1993 a la Procuraduría General de la República, en donde desempeñó diversos cargos como lo son agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo ocupó el cargo de director de área de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En 1996 se reincorporó a la Procuraduría General de la República, en donde ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan agregado legal de la Procuraduría General de la República en Australia. Fue designado director de enlace y cooperación de la Oficina Central Nacional Interpol México, de la PGR, y director general adjunto de la propia Interpol. En el año de 2001, el Procurador General de la República lo designó como director general de la Oficina Central Nacional Interpol México. Estos son algunos de los cargos que ha ocupado el doctor de la Guardia dentro de su experiencia profesional y académica. Pues bueno, el doctor ha sido profesor de asignatura en materias relativas al derecho penal, ha ocupado la representación de la Procuraduría General de la República en diferentes procedimientos de extradición en varias cortes de Estados Unidos, entre las que destaca de New Jersey, asimismo de San Diego, California, de McAllen, Texas. Es además, como les comentaba, profesor de asignatura en materias relativas al derecho penal. Tiene un amplio currículum que darle lectura pues nos llevaría prácticamente todo el tiempo de este programa, pero mi querido Rodolfo, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Bienvenido al Centro de Estudios en Alta Dirección, bienvenidos a todos los amigos que nos siguen a través de las diversas redes sociales y plataformas del Centro de Estudios en Alta Dirección. Estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones en Naucalpan de Juárez. Rodolfo, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Gracias, Elías. Como siempre, agradecer tu presentación, agradecerle al centro, a ti, felicitarte por este nuevo proyecto que el centro ha puesto en tus manos de tópicos penales. Siempre hablar del derecho penal va a ser aliciente para los que estamos enamorados del derecho penal. Gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Desde luego que el propósito, y así lo comentábamos fuera de cámara, es hacer unos comentarios honestamente viables, jurídicamente y pragmáticamente justificados en el nuevo sistema y el nuevo paradigma procesal penal. Muchas gracias, Rodolfo. El día de hoy, amigos, como ustedes saben, estaremos abordando el tema acerca de la extradición en México, un tema muy polémico, un tema que muchas veces trae confusión entre la ciudadanía. Luego a veces suele confundirse la extradición con la deportación y bueno, pues son temas totalmente diferentes. Dentro de
los conceptos generales, por así decirlo, bueno, pues la extradición representa esa oportunidad en donde un Estado entrega a otro, un país entrega a otro, una persona que se está buscando por alguna conducta relacionada con un ilícito. Luego entonces es que existe un procedimiento administrativo que se tiene que llevar a cabo, no necesariamente se trata de derecho penal puro, sino es un procedimiento que tiene que ver también con instancias administrativas, Rodolfo. Sí, tienes mucha razón, Elías. Fíjate que desde el año 1975 México publicó una ley de extradición internacional que es la que nos tiene vigentes. Y efectivamente, como has señalado, existe o existió algún nivel de confusión sobre la naturaleza, el propósito y el objetivo de la extradición. Como tú acertadamente has señalado, la extradición es una figura que tiene como objetivo principal la entrega de personas que, encontrándose prófugas en un estado soberano, se encuentran siendo reclamadas, ya sea para ser sometidas a proceso porque existe una orden de aprehensión o un proceso vigente, o para cumplir una pena. Esto significa que ya fueron sentenciadas en el país de origen. Entonces, a partir de esa naturaleza, México en el Concierto de las Naciones ha celebrado diversos tratados internacionales, convenciones internacionales, los ha modificado con el paso del tiempo para poder estar inmersa en esta reciprocidad internacional, para poder justificar tanto la entrega de prófugos de la justicia que se encuentren en territorio nacional, como poder requerir a los prófugos que están siendo solicitados por el Poder Judicial, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, en el territorio extranjero. Ese es el propósito fundamental, y así dicho pareciera muy sencillo. Sin embargo, esto nos lleva a no sencillas, sino simples interpretaciones de la Corte y del propio procedimiento, ahora que ya estamos en un nuevo sistema penal adversarial. Rodolfo, muchas gracias por estas palabras de introducción. Efectivamente, confundimos a veces las figuras, no entendemos o no conocemos el contexto de la ley de extradición, y eso nos lleva a pensar en algunas ocasiones figuras erróneas. Dentro de ese aspecto, mi querido Rodolfo, quisiera comentarte que existen casos muy relevantes en México acerca de la extradición. Tú recordarás el famosísimo y polémico caso de Florence Cassés, la francesa aquella relacionada con un delito de secuestro. Por su parte, la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos, y algunos la extradición que solicita México en el caso de Javier Duarte, y muchos casos relevantes para el derecho penal, mi querido Rodolfo, que nos pudieras comentar en este primer acercamiento acerca de la extradición en México. En tu experiencia, Rodolfo, ¿qué nos pudieras comentar acerca de aquel polémico caso de Florence Cassés? Mira, en el tema de la señora Cassés, recordaremos que fue un procedimiento doméstico. Ella fue detenida en territorio nacional, sujeta a proceso, y fue encontrada penalmente responsable en dos instancias, tanto por un juez de distrito como por un tribunal unitario. Ella recurrió por vía de amparo directo a la Suprema Corte de Justicia y en principio a un colegiado y luego a la Suprema Corte de Justicia para interpretaciones, competencia de ese alto tribunal. En ese caso, más que una extradición, lo que se pretendía, porque ya se encontraba sentenciada, en este caso la señora Cassés, es que la señora Cassés fuera entregada en ejecución de un tratado diverso, que es de ejecución de penas, para que el gobierno soberano francés pudiera establecer y que allá se cumpliera la pena privativa de la libertad. Esto es un hecho público, se han establecido algunas bibliografías al respecto, pero no olvidemos que en aquel momento histórico los dos titulares del Poder Ejecutivo se reunieron para el efecto de establecer algún acercamiento y trasladarla como reo, es decir, penalmente responsable en México, trasladarla para cumplir una pena en Francia, lo cual no ocurrió
porque todos recordaremos la sentencia de la Suprema Corte, del Alto Tribunal, en el sentido de que se había corrompido el proceso con motivo de que se había generado una falsa concepción de la realidad a partir de un informe televisivo. Así es, sí, recordamos ese caso que, bueno, dentro de la sociedad causó amplio revuelo respecto de esa videograbación que fue transmitida por un canal de televisión, en donde al parecer se hizo un montaje respecto de la detención de estas personas, de este grupo delictivo, y bueno, de ahí es que se da este efecto corruptor que tú llamas, y en razón de eso ellos solicitaron vía de amparo, hicieron valer esa garantía, y bueno, de ahí los resultados que ya conocemos. Casos relevantes en México acerca de la extradición no son nuevos no lo son. Y existen mucho, pero dentro de la extradición, para abordarlo también desde un aspecto dogmático, puesto que también muchos de nuestro auditorio son abogados, quisiera referirme a algunos principios, si tú me lo permites, claro que sí, acerca de los principios jurídicos aplicables a la extradición. El principio de doble incriminamiento tiene que ser delito aquí y allá donde se solicita. El que requiere, la nación que requiere, pues también debe de tener previsto ese tipo penal dentro de su ordenamiento, y en razón de eso poder solicitar a la persona para que compurgue esa sanción en ese país. El principio de doble incriminación es uno tal vez de los más mal entendidos dentro de toda la secuela procesal y de la experiencia en procedimientos de extradición. Tuvo que la Suprema Corte generar criterios de jurisprudencia para establecer qué se debería entender por el principio de doble incriminación. A principios de los 90 se creía que el principio de doble incriminación era el hecho de que el delito pudiera generarse a través del nomen juris, es decir, si en México hay un homicidio y en Estados Unidos hay un homicidio como delitos y como nombres correctos o idénticos, podría proceder la extradición. La Corte se apartó de esa interpretación y con razón, porque el principio de extradición de doble incriminación implica un análisis de los hechos. Es decir, los hechos que son cometidos en el caso estadounidense, para regresar a este que hemos invocado, los hechos que han sido materia de proceso en el caso estadounidense deben de ser analizados en territorio mexicano por los operadores jurídicos, llámese Secretaría de Relaciones Exteriores, agente del Ministerio Público, juez de control, ahora con las reformas, y en su caso juez de distrito en materia de amparo, para poder justificar que los hechos que son cometidos en territorio extranjero son materia y constituyen un ejercicio de tipicidad en territorio nacional. Entonces, apartándonos de los nombres, lo importante es saber si los hechos por los cuales se pretende extraditar a una persona son delito o constituyen una hipótesis fáctica delictiva en territorio nacional. Esto trae otras consecuencias, claro, y tiene unas consecuencias muy importantes de teoría del delito. Tú acertadamente dijiste, el procedimiento de extradición no es un procedimiento penal, y efectivamente la Corte ha sostenido que no es un procedimiento penal, y con cierta normalidad algunos abogados confundimos esa naturaleza y vamos a una sala de juicio oral a tratar de defender a una persona reclamada por extradición como si fuera un tema penal. Y no, la Corte ha sostenido que el procedimiento de extradición es uno de naturaleza administrativa con una participación judicial limitada, así lo dice el criterio de la Corte. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que a partir de una intención de que una persona sea detenida con fines de extradición, ya sea por detención provisional, medida cautelar o por petición formal de extradición, se pueda iniciar un procedimiento. En el caso de la detención provisional, como medida cautelar, 60 días, dice el 119 de la Constitución, va a estar esta persona detenida, es como un arraigo, si me permites el término, pero privado de la libertad, para entender esta medida cautelar. Una vez llegada la petición formal con los requisitos formales que establece ya sea la ley o el tratado, a partir de ahí inicia formalmente el procedimiento y a partir de ahí se puede establecer qué hechos son
por los cuales se pueda justificar una doble incriminación. Y tiene una consecuencia: toda persona que es extraditada por esos hechos y por esa tipificación legal no podrá ser doblemente juzgada, enjuiciada, o peor o mejor aún, dentro de otro principio que es el de especialidad, no se le podrá abrir otros procesos, sino única y exclusivamente por los cuales fue sometido a la extradición. Por eso es que yo sostengo que la ley de extradición y estos principios dentro de este control difuso justifican derechos humanos para la persona reclamada. Porque si bien no se encuentran en nuestro catálogo de derechos humanos, los que conocemos constitucionalmente, sí están en convenciones o en tratados internacionales, y una persona que está sujeta a un procedimiento de extradición tiene el derecho humano a que si se le va a entregar, se le entregue solamente por esos hechos y por ese proceso. Así es, hablábamos acerca del principio de especialidad. Efectivamente consiste en que el Estado solicitante no podrá enjuiciar a la persona por delito diverso a aquel por el que procedió su extradición. Sobre este concepto, Rodolfo, me llaman la atención algunos temas y quisiera preguntártelo, no solo por ser una cuestión de entrevista, sino por una duda personal que yo tengo. ¿Cómo podemos ver el proceso de extradición a la luz del sistema penal acusatorio? Puesto que existen ciertas figuras nuevas, por así decirlo, nuevas por así llamarlas, respecto de nuestro sistema penal, que de cierta forma vienen a un parteaguas, a chocar con ciertos aspectos de la misma ley de extradición internacional, Rodolfo. Es una pregunta no solo acertada, sino oportuna. Hemos cambiado de sistema y de paradigma, dice el espíritu de la ley del Código Nacional. Cambiamos de paradigma de un sistema mixto, inquisitorio, a un sistema adversarial oral. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este nuevo sistema en procedimientos como el extradicional? Bueno, tiene consecuencias directas, por una razón. El procedimiento de extradición que se inserta en la ley de extradición internacional tiene momentos específicos, audiencias específicas, donde se da a conocer la petición formal, se dan a conocer los documentos enviados por el gobierno extranjero para poder requerir. Tanto la ley como el tratado exigen documentos o requisitos para la procedencia de la extradición. Ahora, el tema es cómo los incorporamos. Antes en el sistema mixto todo era escrito. Todo escrito. Simple y sencillamente te decía, tú comparecías al juez de distrito, te enseñaban el expediente extradicional y tú veías lo que había mandado el gobierno extranjero. Ya el documento estaba incorporado, porque el propio sistema así lo permitía. Sin embargo, hoy, en el nuevo sistema adversarial, acudes a dos audiencias. La primera audiencia es la de cuando le notifican en términos del 24 de la ley de extradición y le dicen: señor, le vengo a informar, después de 60 días que usted está detenido precautoriamente, le vengo a informar que tal gobierno, con tales documentos, quieren a usted llevárselo extraditado. Pero las reglas son muy claras. Quien tiene que informar es el juez. Pero para que el juez lo informe, el juez en el nuevo sistema, sabemos, no tiene la carpeta a la vista. No conoce. Es un operador virgen de los hechos. No conoce de los hechos. Entonces la carga procesal es del Ministerio Público especializado en extradición para decirle al juez de control cuáles son los procedimientos, cuáles son los documentos y cuáles son aquellos que ha mandado el gobierno extranjero. Y la pregunta es: ¿esos documentos son datos de prueba? ¿Son prueba? ¿Son medios? ¿Cómo los incorporas? ¿Lo informas como si fuera audiencia de imputación? ¿Lo mencionas como si fuera audiencia intermedia? ¿Lo incorporas como si fuera prueba en juicio? Ese es el punto del desfasamiento de esta ley de extradición conforme a las nuevas reglas. ¿Qué está pasando ahorita? Lo que está pasando ahora en nuestras salas de juicio oral es que el Ministerio Público simula una audiencia de imputación. Es decir, en las mesas de litigación está el fiscal, está la defensa, está el juez de control. Si está físicamente la persona reclamada, está en la mesa de litigación; si no, estará por videoconferencia. Y en ese momento les dice, la fiscalía le dice al juez de control: tengo una solicitud para audiencia, me dicen que hay una petición de extradición, señor fiscal, hágase cargo.
Y el fiscal empieza, y dije simular, y ahora lo voy a entrecomillar, a hacer una narrativa como si fuera una audiencia de imputación. Y le va diciendo a la defensa y a la persona reclamada qué documentos llegaron. Normalmente por la cantidad de documentos nunca se respeta la oralidad. Terminamos viendo, lectura, sí. es decir, aunque la defensa se oponga, ¿no?, a la lectura, aunque es una carga procesal ministerial. Entonces, pero eso no es lo que permite la ley, porque la ley lo que dice, en la ley de extradición dice pruebas, y los tratados dicen pruebas. Y cuando los tratados de extradición suscritos por México y la ley de extradición se refieren a pruebas, está diferenciando entre pruebas, medios y datos. Entonces, ¿qué pasa en la hipótesis que estamos sugiriendo? Cuando un ministerio público lo que hace es narrar los documentos que llegaron, no los está incorporando, entonces no son pruebas. Claro. Y tú puedes objetar y te va a decir el Ministerio Público, bueno, es que ya le descubrí, y es cierto, es muy posible que te hayan entregado copia simple de los documentos que van a narrar. Claro. Pero todos sabemos en este nuevo sistema que descubrir no significa incorporar. Exactamente. Descubrir única y exclusivamente lo que implica es la oportunidad de conocimiento para contradecir. Entonces, sí, es muy interesante lo que ahora preguntas, porque después viene una segunda audiencia y te dicen, tienes 3 días para ofrecer excepciones. Así es. Ofreces excepciones y tienes 20 días para probarlas, pero en esa audiencia de 3 días de excepciones tú tienes que establecer las pruebas. ¿Eso qué significa? Que tú tienes, a través de la oralidad, decirle al juez de control, yo vengo a decirle que mi cliente no es la persona que están buscando, o 2, que la petición de extradición no está conforme a la ley o conforme al tratado, y le vengo a ofertar tantos medios de prueba o tantas pruebas para que usted reciba el testimonio directo de expertos o de testigos o incorporación de documentos, pero bajo las reglas del sistema adversarial. Luego entonces estamos ante la presencia ya de una audiencia formal de nuestro sistema procesal nuevo. Así es. Para poder justificar las 2 excepciones. Entonces, tiene una penetración directa el nuevo sistema en este nuevo procedimiento de extradición, con sus debilidades y fortalezas. Fortalezas, porque todo está bajo el principio de publicidad, de contradicción, ¿no? Debilidades, porque aun cuando las leyes son claras, la ley es clara, la ley de extradición en cuanto a establecer pruebas y no medios y no datos, lo que estamos viendo ahorita es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la última que decide en materia de extradición antes de acudir al amparo indirecto, está resolviendo sin ver lo que pasó en el sistema adversarial. Es decir, no le interesan los videos, no le interesan los audios. ¿Por qué? Porque ya le regresaron el expediente. Y entonces estamos recibiendo resoluciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las cuales no se hacen cargo de las pruebas para las excepciones. No hay una sola transcripción de video, no hay una sola transcripción de audio, no se hacen cargo de qué dijeron los peritos expertos. Porque no olvidemos que en este sistema mixto, la etapa judicial, es decir, lo que se desahoga ante el juez de control, como un juez de legalidad para el procedimiento de extradición, es fundamental. Es el único momento en el que tú puedes defender con pruebas a tu cliente, a tu defenso. Porque después ya no hay oportunidad procesal. Si tú en la audiencia de excepciones fallaste en incorporar las excepciones o de establecer la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que vas a establecer para probarlas, por ejemplo, excepción, no soy la misma persona, mi cliente no es la misma persona. Bueno, lo primero que podrías pensar es un testimonio experto en materia de fisonomía humana, un testimonio experto en materia de dactiloscopía, y para ello preparar la prueba. Pero hay que saber incorporar el medio de prueba. De otra forma, si tú no lo incorporas con la técnica de litigación, lo que va a pasar es que el juez de control, con algún comentario de la fiscalía, puedan decirte, se excluye porque no está debidamente ofertada. Entonces sí tiene una injerencia directa
conclusiva el nuevo sistema en el procedimiento de extradición, bajo la óptica de que esta fase judicial dentro del procedimiento mixto, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, puedan participar en esos elementos. ¿Y de qué se va a encargar el juez de amparo? El juez de amparo, en amparo indirecto, se va a encargar precisamente ¿de qué? De ver lo que hizo en el Poder Ejecutivo, el trámite burocrático, los oficios. No, lo que le va a interesar al juez de amparo es establecer si lo que se hizo ante el juez de control acredita que es la misma persona o que no se hizo conforme al tratado o la ley de extradición. Más allá de, bueno, en el mismo tenor de los comentarios que acertadamente has vertido, Rodolfo, te quisiera preguntar, el control de la detención. El control de la detención, puesto que a la luz del sistema acusatorio tendría que debatirse acerca de la legalidad de la detención en esa solicitud de extradición, de detención y de extradición. Rodolfo, ¿cuál sería desde tu perspectiva el método idóneo para debatir este control de detención? ¿Es sujeto de un control de detención o simplemente el juez de control va a obviar esa parte y se irá directamente a la formulación de la imputación? Mira, si sostenemos que las reglas procesales penales son supletorias para la fase mixta del procedimiento de extradición, tenemos que recurrir al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y uno de los controles horizontales es el control de la detención. Es decir, poder impugnar la forma en la que se llevó a cabo la detención a través de ciertos elementos fundamentales. En materia de extradición no existe la flagrancia, tendríamos que excluirla. En materia de extradición solamente pueden ser detenidos los prófugos de una justicia a través de un medio de conducción, de una orden de aprehensión. Entonces, a partir de ahí la pregunta es, a la luz de lo que tú comentas, ¿procede el control de la detención contra la ejecución de una orden de aprehensión con fines de extradición? Mi respuesta es sí, y me voy a explicar, o por lo menos lo intentaré. Cuando en el sistema penal, en el doméstico, en el nuestro, se ejecuta una orden de detención, una orden de aprehensión como medio de conducción, sabemos en principio, prima facie, que la orden de aprehensión fue librada por un juez competente, con ciertos requisitos. Así es. Sin embargo, hay otros elementos que convergen en cuanto a la ejecución. La dilación, un término constitucionalmente, la puesta a disposición inmediata, la tortura. Mucha gente, podríamos pensar, y es una práctica, que la gente la detienen y en vez de llevarla a poner a disposición del juez de control, la llevan a tratar de ser entrevistada ante las mesas de investigación ministeriales. Entonces, si traemos esos ejemplos al tema de extradición, yo te pongo déjame ponerte una hipótesis. Un prófugo de la justicia que es detenido en Cancún, y pongo Cancún o Tijuana, que son, digamos, las referencias más lejanas a la Ciudad de México, y que son puestos a disposición en la Ciudad de México por un mandamiento judicial. ¿Podría haber control de la detención? Yo creo que sí. Yo sostengo que sí, por una razón. Tendría que valorarse no los méritos de la orden como medio de conducción, claro, sino la forma en la que fue trasladado, si fue puesto a disposición de manera inmediata, porque esa persona que está en procedimiento de extradición no tiene menos derechos que una persona que ha estado sujeta a proceso en México. Tiene exactamente los mismos derechos, y aunque sea extranjero tiene los mismos derechos humanos, y si es mexicano tiene los mismos derechos humanos a establecer. Entonces, lo que impone es que en esta nueva vertiente y en estas nuevas, diría yo, en este andar diario de salas, de tribunales, es que a nosotros nos toca hacer que los jueces de control, con medios de prueba, establezcan que efectivamente hay un control de la detención. Porque si mi cliente me dice, oiga, licenciado, el parte es falso, a mí no me detuvieron ayer, me detuvieron hace 4 días y me traen dando vueltas, y no me trajeron por tierra, me trajeron por avión, y estuve en una casa
y estuve en una mesa de trámite del Ministerio Público donde me quisieron declarar, o fui entrevistado por autoridades extranjeras, ¿no? Antes de que me pusieran a disposición. Entonces, bajo esa teoría de defensa, pues el trabajo, claro, los tiempos son mínimos, porque te citan a audiencia y tienes minutos para poderla justificar o poder abrir el debate, para poder establecer y subir al estrado a testigos que establezcan la factura del hotel, ¿no? Si tienes suerte algún video de una cámara de videovigilancia privado, para poder establecer el control de la detención. Y la pregunta sería, ¿sería legal? ¿Sería ilegal la detención? Desde luego que sería ilegal la detención. ¿Y tendría que estar libre? Pues sí, por más petición de extradición de gobierno extranjero, por más buscado de la justicia, porque todos son buscados. Curiosamente, todas las personas que están sujetas a extradición siempre están en un top 10, ¿no? En los 10 más buscados, siempre están en esa lógica. Por más buscado, si no se respeta el debido proceso y el derecho humano, esa persona debería estar libre. Claro. En efecto, amigos, estamos conversando con el doctor Rodolfo de la Guardia, experto, abogado penalista, experto en materia de extradición en México, y él nos está dando los pormenores acerca de sus puntos de vista acerca de la extradición en México. Rodolfo, hay una serie de principios que acompañan a la extradición en México. El principio de non bis in idem, es decir, no se puede realizar la extradición de una persona que haya sido absuelta, indultada, beneficiada por amnistía o hubiere cumplido una condena del delito. En ese sentido, Rodolfo, la ley de extradición se hace señalamiento respecto de en qué casos es posible llevar a cabo la extradición en México. Sí, la ley de extradición se hace cargo como una excepción específica de que el gobierno mexicano, a través del Poder Ejecutivo, no puede permitir la entrega extradicional de un fugitivo o de una persona por el hecho o bajo la circunstancia de que él ya haya sido juzgado, sentenciado, absuelto, amnistiado o indultado por un hecho específico. Y aquí hay una gran carga de la defensa, Elías. Hay una gran carga de la defensa, porque esto solamente se puede hacer a partir de un conocimiento del derecho del país requirente, de un tema de investigación, ahora que está tan de moda la libertad probatoria en el nuevo sistema, de investigación para poder justificar. ¿Por qué? Porque no es extraño que una persona sea detenida en territorio nacional y te diga, licenciado, a mí ya me sentenciaron por estos hechos. O no me sentenciaron por lo mismo, pero por algo muy parecido. Entonces realmente lo que habría que hacer es un ejercicio de análisis de los hechos que están en la nota diplomática del gobierno extranjero para poder justificar si existe algún tipo de concurso real o ideal para poder establecer si el non bis in idem como excepción puede justificar la no entrega de una persona. Eso es uno de los principios más viejos de nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho o el mismo delito. Así es. Rodolfo, en el mismo sentido, veíamos estas limitantes a la extradición. No puede ser extraditado por ciertos delitos. Veíamos que, si me das oportunidad, por aquí estaba yo analizando acerca de la reforma de la ley de extradición internacional de 1975, señalaba que no podía ser extraditado por cuestiones de fuero militar, dame un segundito. Delitos fiscales. Delitos fiscales, efectivamente, e incluso se incorpora la figura del delito culposo siempre y cuando sea con pena privativa de la libertad. Es correcto. Así es, y una serie de limitantes a la ley de extradición. Y esto, Rodolfo, yo lo resalto porque, como te decía, parte de nuestro auditorio, pues bueno, no son abogados, son personas que tienen otros estudios, se dedican a otras actividades, y muchas veces confundimos y llegamos a la idea de decir, es por una cuestión política que no se extradita o porque lo quieren extraditar, y entonces en realidad se trata de esas limitantes
esas limitantes en cuanto a que nada más ciertos delitos dolosos que tienen pena privativa de la libertad, delitos culposos igualmente que tienen pena privativa de la libertad, y siempre y cuando el tipo penal existe un empate, ¿no? Una identidad. Es correcto. Entonces, en ese sentido, Rodolfo, acerca de estas limitantes a la extradición, ¿qué pudieras comentarnos? Porque existen algunos casos en donde extranjeros han venido y bueno, pues se hace la solicitud de extradición y bueno, pues es improcedente por el tipo de delito. Sí, la ley de extradición y los tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales que México ha suscrito, establecen articulados específicos en materia de excepciones para la extradición. En principio se excepciona, es decir, no puede ser extraditado una persona cuyo delito es de foro militar. No puede ser extraditado una persona cuyo delito esté basado en sus ideas. No puede ser extraditado una persona en la cual se pueda suponer que pueda ser materia de desaparición forzada o tortura. No puede ser extraditado una persona cuya punibilidad pueda estar establecida con pena de muerte, con excepción de que se pueda justificar a través de una nota diplomática que se pueda ofrecer por el gobierno requirente, es decir, el extranjero, que no va a aplicar esa pena de muerte. Decía los delitos fiscales, en el año 94, 95, efectivamente había una gran controversia en materia de delitos fiscales con el Reino de España. Nosotros no entendíamos a los delitos cometidos por personas a ciertos grupos antagonistas al reino como delitos de terrorismo. Nosotros entendíamos que eran otro tipo de delitos, igual de graves, pero no de esa naturaleza. Y el reino español no entendía o no quería conceder las extradiciones en materia de delitos fiscales. Esto se resolvió a través de un protocolo en ese año, en el 95, para reformar el Tratado de Extradición y asistencia mutua en materia penal con el Reino de España, para poder permitir la entrega de extraditados o de reclamados por delitos fiscales, y también nosotros reconocimos que no son delitos de excepción aquellos delitos que en el Reino de España en esa época se conocían como de terrorismo, para desestabilizar a un gobierno. Entonces sí, hay esas excepciones. ¿Cuál es la máxima de las excepciones en principio que se manejaba en aquella época? Extraditar nacionales. Ese es todo un tema. Extraditar mexicanos es todo un tema. ¿Por qué? Porque se partió de la premisa de que es una excepción. La regla general es que el Poder Ejecutivo no puede extraditar a ningún mexicano. Esa es la regla general. La excepción es que podrán extraditarse mexicanos en casos excepcionales. Y aquí es donde entramos en la libre justipreciación de qué se entiende por caso excepcional para el Poder Ejecutivo y cómo debe de justificarse, fundarse y motivarse ante el Poder Judicial. ¿Qué es un caso excepcional? El gran problema y la gran pregunta es, cuando todo es caso excepcional, entonces todo se vuelve regla general. Se vuelve normal, ¿no? Todo se vuelve regla, entramos en un tema de normalidad. Dice la Corte que para poder establecer un caso de excepcionalidad, tienes que justificar que se hizo que se agravió significativamente al estado de la parte requirente. Ejemplo, hay delitos y es muy socorrido dentro del US Code americano, la conspiración. La conspiración o la conspiracy que se encuentra en el código estadounidense es y se vincula muy parecido a la hipótesis fáctica, ya sea de la asociación delictuosa o de la delincuencia organizada. La intención de integrarse. Pero en muchas ocasiones esas conductas finales no se llevaron a cabo. Entonces, si 2 personas conspiran en tratar de mover cierto objeto ilícito
de Sudamérica a Estados Unidos pasando por México, pero nunca llegó ese objeto ilícito. La pregunta es si lastimaron o lesionaron significativamente al Estado requiriente, en el caso que estamos en la hipótesis estadounidense. Entonces, la pregunta es casuística. ¿Tienes un cliente mexicano que quieren ser extraditado o están solicitándolo por extradición? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué mi cliente es un caso excepcional? ¿Por qué? ¿En qué momento procesal le tienen que decir que es un caso excepcional? Nuestra ley de extradición dice que el Ejecutivo justificará, comprobará, motivará, fundamentará el caso excepcional. Y bajo ese caso excepcional lo tendrá que hacer en un momento procesal del procedimiento. La pregunta es ¿cuándo? ¿Debe enterarse tu cliente? ¿La persona reclamada debe enterarse ante el juez de control? Yo sostengo que sí. Yo sostengo que tendrían que decirle la Fiscalía Especializada, la Fiscalía General de la República, decirle el señor está considerado un caso excepcional por esta o aquella razón. Y bajo esa lógica poder ejercer la contradicción. Lo cierto es que hoy los mexicanos que están siendo extraditados se enteran que son un caso excepcional cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores ya resolvió el procedimiento de extradición. Entonces la contradicción no se da, no hay oportunidad de defensa. Claro. Tú no le puedes decir al Ejecutivo por qué no estás en ese caso de excepción, y más cuando ese caso de excepción está justificado en política criminal. Una persona no es el responsable del fenómeno de la delincuencia, puede coadyuvar, pero ¿por qué esa persona sí o por qué esa persona no? Ese es el punto interesante de motivar y fundamentar. Entonces, ¿qué le resta? Pues tratar de justificar ante el juez de amparo o ante el colegiado en revisión que él no es un caso excepcional. Por eso creo yo que la contradicción ante el juez de control debería establecerse desde el primer momento, desde la primera audiencia. Entonces, regresando a la excepción de no ser extraditado por ser mexicano es una regla general, pero que admite excepciones. Luego hay un artículo, el 15 de la ley de extradición, que es muy interesante, por la misma etapa, década, año que se publicó la ley de extradición internacional, esta ya es anacrónica, es completamente anacrónica. Entonces, nos dicen que no será obstáculo la nacionalidad cuando se obtenga con posterioridad al hecho delictuoso. Y parece una norma fuera de cualquier arropo legal, porque pues tú puedes tener doble nacionalidad o 3 nacionalidades desde el momento que naces. Así es. Lo único que necesitas es el reconocimiento en el caso de algunos procedimientos especiales. Entonces no es necesario que existiera ese artículo, pero eso no es más que un ejemplo de lo anacrónico de la ley. Así es, Rodolfo. Estamos casi concluyendo, el tiempo se ha ido volando. La verdad es que, Rodolfo, son temas muy interesantes. A continuación, en relación a lo que comentabas, viene a la mente la delincuencia transnacional. Sí. Estamos en un mundo globalizado, estamos ante fenómenos de trata de personas, por poner un ejemplo, transnacional, narcotráfico, transnacional. Sí. En ese sentido, Rodolfo, la participación de varios estados buscando a una persona, la persona se encuentra en México, con un nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué sigue, Rodolfo, desde tu visión? Rodolfo de la Guardia, un abogado penalista experto en materia de extradición. Desde tu punto de vista, Rodolfo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo vislumbras tú este derecho de extradición en México? Porque sin duda alguna vienen reformas a esta ley, tendrá que actualizarse, tendrá que incorporar este nuevo sistema penal acusatorio, y como decíamos, no propiamente es penal el tema de la extradición, sin embargo sí tiene una íntima relación. Entonces, en ese sentido, desde tu punto de vista como un abogado penalista experto en materia de extradición, ¿cuál es esa visión que tú tienes al futuro acerca de este fenómeno? Sí. El tema del fenómeno de la delincuencia transnacional no es nuevo, ya tenemos varias décadas. La globalización ha golpeado y ha permitido
que gente, que personas con ese ánimo de delinquir tengan la posibilidad de hacerlo desde Ciudad de México y cometer un delito en Europa, cibernético. Me viene a la mente. Viene el tema del trata de personas, tú los has señalado, estos injustos. ¿Qué viene? Yo lo que creo que viene es un respeto a las jurisdicciones y a las territorialidades. No podemos pensar, y lo digo con el mayor de los respetos, no podemos pensar como se hizo en los años 90, que un juez desde Madrid se dedique a estar iniciando procedimientos por hechos en Argentina o en México o en Estados Unidos. Yo no comparto esa circunstancia de que porque si el sujeto activo o el sujeto pasivo es de tu nacionalidad, tú tienes la jurisdicción. Sí están las leyes, claro, pero eso es diferente a que uno lo comparta como operador jurídico. Y por eso yo lo que estimo, lo que creo, lo que debería estar en la mente de cada operador que está negociando tratados a través del Poder Ejecutivo y operando en salas de juicio, es que se respete la soberanía nacional. Si el delito se cometió en México, respetar que se sancione y se resuelva en México. Es decir, no abdicar y no mandar por extradición a personas para que sean juzgadas por delitos cometidos en México. Primera premisa. Segunda premisa, si el delito es cometido en territorio extranjero, pues respetar la legalidad y el debido proceso del procedimiento de extradición. En el procedimiento de extradición no se juzga la inocencia, aunque la inocencia no se juzga, eso es un derecho humano que traes desde el inicio, no se juzga la responsabilidad penal de la persona, simplemente es una suerte de revisión de requisitos procesales. Pero, y aquí es donde viene el pero, debe de justificarse la soberanía y la jurisdicción. No podemos abdicar para que otras cortes de cualquier país estén juzgando delitos que fueron cometidos en territorio nacional mexicano. Si eso lo hacemos, no estamos permitiendo que se fortalezcan nuestras capacidades ministeriales, no estamos permitiendo que se fortalezcan las capacidades judiciales y no estamos permitiendo que esas capacidades justifiquen lo que el Estado busca, que es la sanción en territorio nacional. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones se está privilegiando la figura de la extradición ante un proceso doméstico. La gente se va extraditada por esta figura de la extradición temporal y nunca vuelve. Y nunca vuelve. ¿Casos y el Cárdenas? Muchos casos, sin personalizar. Muchos casos. Casos emblemáticos y con nombre y apellido. Pero está pasando todos los días. Todos los días está pasando. Y los procesos domésticos se quedan aquí suspendidos en un archivo que no están más que a la lógica de esperar el día a que regrese la persona reclamada. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere debe de pasar? Yo creo que hay que hacer una nueva ley de extradición con visión de derechos humanos, ¿no? Con visión de derechos humanos para la persona reclamada, con un procedimiento que respete al debido proceso, que no sea un checklist de requisitos y que sea, no por el hecho de que sea más fácil o más difícil, sino porque el Estado requerido, en este caso México en las extradiciones pasivas, tiene una responsabilidad que cada vez que manda a una persona a territorio extranjero a ser juzgada, se hace copartícipe de que ese procedimiento fue legal. Que ese procedimiento fue legal. Y no podemos aspirar, como operadores del sistema, no podemos aspirar a que el procedimiento de extradición termine siendo algo que se le baje el nivel y el rigor jurídico. Como procedimiento estamos hablando de la libertad de una persona. Estamos hablando de la sentencia, inclusive ya reconocida por la Corte, de una pena, de una prisión vitalicia. Estamos hablando
de trastocar todas las circunstancias de derechos humanos. Luego entonces, lo que aspiramos es que aunque una nueva ley de extradición pueda ser analizada, pueda ser promulgada con respeto al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que hoy los operadores que les están a cargo de amparos indirectos o de revisiones puedan justificar los criterios suficientes para que esos procedimientos de extradición respeten el debido proceso. Rodolfo, pues, híjoles, vienen más dudas al respecto de todos estos tópicos que tú has abordado el día de hoy. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha agotado. A nombre del Centro de Estudios en Alta Dirección, yo quisiera extenderte este pequeño reconocimiento. No, además, mi querido Rodolfo, con mucho afecto, a nombre propio también, te extiendo esta constancia, este reconocimiento por habernos acompañado el día de hoy con el tema de la extradición en México, y además pues hacerte extensiva la invitación aquí al Centro de Estudios en Alta Dirección, para que nos vuelvas a acompañar. La verdad es que el tema fue muy provechoso, fue muy interesante escuchar tus comentarios. Este es el primer programa de tópicos penales. Además, eres como mi padrino, Rodolfo, en esta nueva aventura a la que el Centro de Estudios en Alta Dirección y el doctor Alfredo Farías Arias nos ha invitado, y te agradezco infinitamente el favor de tu compañía, hacerte extensiva esta invitación para que próximamente vuelvas a estar con nosotros, abordando no nada más el tema de la extradición, sino el sistema penal acusatorio. Tiene muchas aristas y muchos tópicos de los que pudiéramos abordar, Rodolfo. Gracias, Elías. Desde luego, reconocerte el esfuerzo. Somos amigos de varios años. Somos compañeros de academia, somos compañeros de lucha de litigio, así que reconocerte este esfuerzo, reconocerte públicamente que eres un comprometido no solamente con estas instancias del derecho penal, sino de comunicarlas. Te auguro el mayor de los éxitos en esta nueva aventura. Creo que hay mucho que dar. Agradecerle al rector la invitación, al centro, y desde luego que estaré dispuesto y más que agradecido en acompañarte las veces que tú me invites para platicar de otros tópicos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, pues amigos, con esto prácticamente estamos cerrando el programa. El programa se transmite cada 15 días. En la próxima semana la doctora Griselda Montero vendrá con su perspectiva legal, abordando algunos aspectos propios también de diversas áreas del derecho. Y bueno, pues nosotros nos volveremos a ver dentro de 15 días con algún otro tópico penal. Y siendo así, pues hasta entonces, muchas gracias. Gracias.